Hola a todos, mi nombre es Abigail y yo voy a estar hablando el cómo Dios transformó mi vida. Yo desde muy pequeña, mis padres siempre me han instruido y guiado en el camino de Dios. Siempre lo han hecho y por decirlo así, desde que tengo uso de memoria, incluso antes le conozco al Señor. Sé quién es Jesús y sé quién murió por mí. Desde chica siempre yo estuve participando en todos los eventos de la iglesia, siempre me estuve congregando constantemente y en todos los eventos. También le danzaba al Señor, también siempre estuve con la pastora, también fue mi líder también en un tiempo y también me estuvo guiando y ayudando. A lo largo de toda mi vida, en toda esa etapa, desde los 4 hasta los 10 años, yo nunca tuve una personalidad propia. Siempre mi personalidad estuvo basada en lo que las otras personas querían que yo fuese. O cómo querían que fuese mi carácter, mi forma de ser, mi físico, todo eso. Por el simple hecho de que yo no quería quedarme sola o no quería ser rechazada. Porque nosotros los adolescentes estamos en una etapa también que no queremos ser rechazados y vamos a hacer lo imposible para no ser rechazados o no estar solos, con tal de que seamos aceptados en ese grupo. En mi colegio me hacían bastante bullying por mi físico y todo eso. Y yo al principio no le hice tanto caso porque era pequeña y no sabía lo que era, no me importaba mucho mi físico. A los alrededor de 9, 8 años me empecé a importar mucho y recibí aún más bullying. Y eso empezó a crear muchas inseguridades en mí que yo venía tratando de cerrar, que yo le pedía al Señor, Señor, por favor, ayúdame a poder cerrar estas heridas, ayúdame a que esto no me afecte, porque yo tengo una identidad fijada en ti. Llegó a tal punto de que yo llegué a dudar si el Señor me escuchaba, llegué a dudar si el Señor de verdad me quería o si me aceptaba como su hija, porque claro, todo ser humano no es perfecto. Y yo creía que por tener imperfecciones Dios tampoco me aceptaba, solamente por el simple hecho de que también la sociedad también me rechazaba. El año pasado, cuando empezó todo esto del COVID, me puse a procesar toda mi vida, desde chiquita hasta los 11, 12 años. Y me di cuenta que mi vida no fue la vida que yo quise haber vivido o la que quise haber tenido. Y a mí me estresó mucho eso porque durante todos esos años yo no tuve personalidad propia y eso me frustraba y cada día era una frustración más grande para mí y yo quería tapar eso, quería atajarme eso porque decía eso no está bien y yo quería atajarme eso y tampoco no le expresaba a nadie, no le expresaba a mis padres cuán frustrada estaba porque pensaba que era algo sin importancia. Esa frustración llegó a sus límites el año pasado y exploté prácticamente en todos los sentidos, en mi carácter, mi personalidad, en todos los sentidos. Y mi rabia se concentró en Jesús, porque dije, Dios no me ayudó en nada estos años. Y me aparté. Ese sería el tema, la causa principal del por qué me aparté del Señor. La segunda causa fue porque yo tenía amistades que no eran cristianas. Y mis padres siempre me decían, háblales del Señor, predícales. Y yo tenía vergüenza. Yo decía, no, yo no sirvo para esto. Y todo eso era el enemigo que me concientizaba que yo no era capaz de hablar sobre Dios y sobre las buenas nuevas. Y me aparté de eso y me empecé a meter en todo lo que sería el mundo del internet, ya que gracias a esto del COVID, todos estamos con esto de lo virtual, todo es por internet. Y por lo cual yo antes no tenía mucho contacto con el internet porque me pasaba estudiando y no estaba casi en casa y tampoco no tenía teléfono. Y a mí me dieron teléfono el año pasado y me metí muy a profundo en lo que sería el internet y todo eso. Y a mí me llamó la atención eso. Y también porque también quería actualizarme y para poder tener temas de conversación con mis amistades mundanas. Y me empecé a meter en eso. Y yo me sentía muy sola, antes muy sola, diciendo que yo no le importaba a nadie. Todo era tristeza y dolor, prácticamente. Y empecé a hacer amistades por internet. Y yo dije,
wow, ahora no me siento sola. Y a mí en eso siempre me pasaba así flashback que cuando era mi vida con Dios, antes de apartarme radicalmente, y con mi vida ahora, yo dije, me gusta mi vida de ahora más que la que tuve antes. Y claramente eso estaba mal. Y Dios prácticamente me hizo ver todo lo malo que yo hacía en esa etapa de mi adolescencia, por decirlo así, de mi preadolescencia. Ok, pasando toda esa etapa de depresión, dolor, todo eso, ya empezando estos años, yo no tuve muy buenos resultados en fin de años del 2020. No tuve buenas notas, todo empeoró para mal, cosa que yo nunca antes tenía. Y yo decía, pero ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué lo otro? Y yo descuidé mis estudios, todo por hacer con mis mensajes de internet, todo por cosas que no me edificaban prácticamente. A través de mi líder, de mi escuela de líderes, ella un día me dijo, Abby, encontré un testimonio por Facebook y me encantaría que lo veas. Era de una persona adulta. Y yo no estaba muy enfocada con el Señor. Yo asistía en la iglesia, todo eso, pero ya no me importaba. Asistía porque tenía que asistir. Y yo le dije a mi líder, sí, voy a ver. Ok, llega un día, pasan los días, pasa, ese era un domingo, pasa 3 semanas y yo me acuerdo de eso, así me vino lo de la nada. Y yo dije, voy a ver, me dio curiosidad. Ok, entro yo, veo todo y este testimonio me llegó bastante al corazón porque me sentí muy identificada. Y esto era de una persona mayor, no era un adolescente para decir, ok. Y ese testimonio me tocó tanto de una manera tan sobrenatural que yo dije, quiero ver más, quiero investigar más a fondo esto. Y veía cada vez más testimonios de personas y ellos cómo contaban cómo Dios cambió su vida. Y todas esas personas no tenían un conocimiento de quién era Jesús. Yo en cambio sí lo tuve desde muy pequeña. Y el cómo Dios mejoró su vida. Y en ese momento, en ese justo preciso momento, se prendió un foco dentro de mí que dijo, yo quiero tener una vida plena, porque yo estaba concientizada que la vida que cuando me aparté del Señor no era una vida buena. Empeoré en todo, mi autoestima, todo. Y yo dije, voy a empezar de nuevo, voy a empezar desde cero. Aún no es demasiado tarde. Y empecé a orar al Señor. Una tarde me dediqué específicamente a eso. Y le empezó a orar al Señor. Y habré estado unas 2 horas. Estaba yo sola en casa. Y una vez, cuando estaba ya así, puso como unos 30 minutos de oración, me empezó a dar un dolor en lo que sería el estómago, más o menos. Y algo me quería hacer arrodillarme o hacerme caer. Y ese dolor me desconcentraba mucho de mi oración. Y mi oración se basaba en pedirle perdón al Señor. Solo lo único que yo podía decir era perdón. Yo intentaba pedir perdón y prácticamente era lo único que salía de mi boca. De la nada empecé a llorar bastante, que ni yo sabía el por qué lloraba. Y Dios me tocó de una manera tan sobrenatural que sentí algo muy cálido en mi interior, como si fuese que todo mi cuerpo estaba congelado y que mientras oraba y le clamaba al Señor, sentí una calidez inmensa. Y cuando sentí esa calidez, me arrodillé y me tiré al piso. Empecé a decirle al Señor, Señor, perdona por todo lo que dije, perdona por todo lo que hice sabiendo que estaba mal. Perdona porque me desvié de tus caminos sabiendo que eso no era lo correcto. Porque a quien yo tengo que agradar es solamente a ti, no a los humanos, no a las personas del mundo. Porque nosotros como cristianos tenemos que buscar agradarle al Señor, no a los seres humanos. Mediante a mi oración, yo le pedí al Señor, Señor, da mi identidad. Quiero saber quién soy. Quiero saber por qué vine a este mundo. ¿Cuál fue mi propósito? Y eso fue exactamente lo que pasó. Dios me dio identidad. Y le pedí al Señor, Señor, envía tu Espíritu Santo para que me convenza de pecado, justicia y juicio. Que no lo dije porque quise decirlo, lo dije porque lo necesitaba, lo dije porque de verdad
lo necesitaba. No lo pedí por pedir. Y el Señor escuchó mi oración. Y ese mismo día, en ese mismo momento, sentí como el ambiente donde yo estaba se convertía en un ambiente muy pesado. Y mis padres siempre estuvieron en lo que sería la guerra espiritual y yo sabía que se trataba más o menos la guerra espiritual. Y en una de las prédicas que yo escuchaba, que más desde el pastor Joel, fue que si somos hijos de Dios, nosotros tenemos el poder de poder liberar y de poder reprender demonios en el nombre de Jesús. Y yo empecé a hacer eso, estuve como unas 2 horas haciendo eso. Una vez que terminé, el ambiente se hizo muy liviano, se hizo un ambiente muy agradable, un ambiente donde cualquier persona quisiera habitar ahí en paz. Y cuando iba a terminar mi oración, le dije al Señor, Señor, lléname de esa tu paz infinita que sobrepasa todo entendimiento. Y revélame qué es lo que tengo que hacer y revélame cuál es mi identidad. Y eso fue exactamente lo que pasó. En todo lo que estaba metida, en todos los complejos que yo tenía, en todo lo que me metí, desapareció gracias a una oración. Y todo fue porque lo pedí de corazón. Te invito a que vayas a los pies de Cristo, no te arrepentirás. Porque tendrás a alguien que te va a amar en todo momento. Y no importa qué tipo de persona seas, tu raza, color, carácter, no importa. Dios va a cambiar eso con el tiempo. Y créeme, no te arrepentirás. Tu vida sentirás como si naciste de nuevo. Y créeme, tu vida será pura felicidad porque estarás sometido a Él. Y también Dios te revelará cuál es tu propósito en esta vida. Hay un versículo que quiero compartir, que es un versículo que es muy importante, que trata... Se me afligía el corazón y se me amargaba el ánimo por mi necedad e ignorancia. Me porté contigo como una bestia, pero yo siempre estoy contigo, pues tú me sostienes de la mano derecha, me guías con tu consejo y más tarde me acogerás en gloria. Salmo 73, 21, 24. En Apocalipsis nos habla de que Dios ya está cerca. Y déjame decirte que si tú eres cristiano y estás en tentación, no tires la toalla. Sométete más al Señor, porque créeme que eso tendrá su recompensa. No estás haciendo esto de balde o en vano. Dios te dará tu corona como princesa, príncipe, rey, reina. Y vas a reinar al lado de Él. Y créeme, serás muy feliz.